Hola a todos, mi nombre es Jocelyn. Hoy día vamos a hacer este hermoso chal para una fiesta o para una salida, así que es súper fácil y rápido de realizar. Recuerden que las letras que salen acá abajo las pueden desactivar haciendo clic en subtítulos y desactivarlos. Espero que les guste y si es así no se olviden de dejar su like, un comentario y suscribirse al canal. Ahora sí, comencemos. Los materiales que vamos a utilizar, yo he utilizado esta línea de acá que es revés derecho, es hilo de color dorado porque quiero que sea para un vestido. Igual ustedes pueden utilizar el color que quieran, depende para qué prenda lo quieran utilizar. Acá me dice que es línea top silky, me dice que es 75% acrílico premium con 25% de viscosa. Y me viene 100 gramos y me recomienda tejer con crochet de 3.5 milímetros, pero yo voy a utilizar este que es de 4 milímetros porque yo tejo ajustado, entonces quiero que quede un poco más suelto el punto. Me dice acá que es número 1 súper fino y de 3 hebras, y acá ven me dice que es silky dorado, así que de este yo me he gastado aproximadamente 200 gramos, 2 ovillos de estos. Después vamos a necesitar cinta métrica y tijeras. Esos serían todos los materiales, así que comencemos. Miren, ahora vamos a comenzar y les voy a hacer una muestra de cómo es el punto y después les voy a decir el ancho y el largo que yo he tejido. Así que para eso vamos a iniciar haciendo un nudo deslizado. Recuerden que si todavía no saben tejer, acá en la descripción del video siempre les dejo el curso básico para aprender a tejer. Y siempre se los dejo acá abajo del título donde dice más está la descripción. Ya, entonces ahora sí comenzamos haciendo un nudo deslizado. Entonces ingreso acá el crochet, lo giro y hago ahí una cadena y ya ahí tengo mi nudo deslizado. Ahora este punto que vamos a hacer es múltiplo de 5 más 1, ya, así que para hacer mi muestra yo voy a tejer 25 cadenas, que es múltiplo de 5, así que comienzo ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acá ya voy 24 y 25 cadenas. Entonces ahora que estas cadenas son múltiplo de 5, voy a tejer una cadena más porque es múltiplo de 5 más 1. Así que subo con una cadena más y aparte una cadena de altura. Ya esta sería ya la cadena de altura. Y ahora voy a comenzar desde la segunda cadena retrocediendo acá 1, 2 y ahí voy a empezar a hacer un punto bajo. Y ahora voy a tejer 7 cadenas. Tejo ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. Y acá abajo cuento 1, 2, 3, 4, 5 y en la cadena número 5 ingreso y hago un punto bajo para que se forme este arco de acá. Ya, entonces de nuevo comenzamos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas y acá abajo contamos 1, 2, 3, 4, 5 y en la cadena número 5 ingresamos y hacemos un punto bajo. Y ven, ahí ya se ha formado el segundo arco. Volvemos a subir con 7 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y acá abajo cuento 1, 2, 3, 4, 5 y en la cadena número 5 hago mi punto bajo. Ven, ahí se ha formado el tercer arco. Y ahora de nuevo cuento acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas y acá abajo cuento 1, 2, 3, 4, 5 y en la cadena número 5 hago mi punto bajo. ¿Ven? Y acá ya termino contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas y acá abajo igual cuento 1, 2, 3, 4, 5 y ahí termino igual con mi punto bajo. ¿Ven? Y esta sería la primera fila. Así vamos a comenzar. Ahora les voy a decir, voy a avanzar más para decirle cómo van a medir. Entonces la segunda fila, para empezar la segunda fila subimos con 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Volteamos y aquí en medio de este arco vamos a empezar a tejer puntos altos, o sea en la cadena número 4. Contamos ahí 1, 2, 3, 4, que es la del medio. Ahí vamos a tejer 4 puntos altos juntos. Ahí contamos 1,
otro más en esa misma cadena 2, acá en la misma cadena 3 y otro más. Serían 4 puntos altos en esa misma cadena, ven, en la parte del medio del arco. Ahora hacemos una cadena de separación y nos pasamos acá al medio del otro arco, que sería la cuarta cadena, la que está en medio aquí, y voy a hacer igual 4 puntos altos juntos. Ahí va uno, acá tejo otro más, serían 2, acá tejo otro más, 3, y otro más, ahí son 4 puntos altos, y hago una cadena de separación. Me paso acá al siguiente arco, a la parte del medio, y vuelvo a hacer ahí 4 puntos altos juntos. Entonces ahí tejo 1, 2, acá otro más, 3 y 4 puntos altos juntos. Hago una cadena de separación y acá vuelvo a tejer en medio los 4 puntos altos, cadena de separación, y termino acá igual tejiendo 4 puntos altos. Voy a avanzar estos dos y les enseño cómo vamos a terminar. Miren, acá ya terminé de hacer mis 4 puntos altos en este último arco, y para terminar acá donde hicimos el punto bajo de la fila anterior, siempre vamos a terminar acá con un punto alto doble, que es agarrando 2 lazadas. Ingresamos aquí encima de ese punto bajo que hicimos en la fila anterior y sacamos de 2 en 2. Ahí sacamos 2, 2 y 2. ¿Ven? Y terminamos ahí con un punto alto doble. Entonces así hemos tejido la primera y la segunda fila. Ahora la fila 3 y 4, que es la que vamos a hacer ahora, es la que vamos a repetir en todas las filas hasta tener el alto que necesitemos o el largo que necesitemos. Ya, entonces ahora subimos acá con una cadena, volteamos y aquí empezamos a hacer en ese primer punto un punto bajo. Ahora vamos a subir con 7 cadenas. Ahí contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. Y aquí en esta cadena que hicimos de separación entre estos dos grupos, aquí vamos a tejer el punto bajo para formar el primer arco. ¿Ven? Y aquí formamos el primer arco. Ahora volvemos a hacer 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí en medio de esos dos grupos donde hicimos la cadena, ahí tejemos el punto bajo. Volvemos a subir con 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí en medio de estos dos grupos donde está la cadena, ahí hacemos el punto bajo. ¿Ven? Y así hasta llegar acá al final. Miren, acá ya estoy terminando y ven que aquí ya formé todos los arcos. Aquí ya hice mis últimas 7 cadenas, y para terminar voy a hacer acá encima de este punto alto doble que hice en la fila anterior, aquí en la última cadena de arriba, ahí termino haciendo mi punto bajo. ¿Ven? Y esta sería la tercera fila. Y ahora para hacer la cuarta fila subimos de nuevo con 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Volteamos y en medio aquí vamos a hacer los 4 puntos altos juntos. Ahí hacemos 1 en esa misma cadena, 2, 3 y 4 puntos altos juntos. Una cadena de separación, nos pasamos acá en medio y volvemos a hacer ahí los 4 puntos altos juntos. Ahí hacemos 1, 2, 3, 4 puntos altos, cadena de separación y volvemos a hacer acá 4 puntos altos, y así voy a ir haciendo 4 puntos altos, cadena de separación, y así hasta llegar al final. Y acá volvemos. Miren, acá ya llegué al final y ya saben que en esta fila donde están los grupos de 4 puntos altos juntos, terminamos el final con un punto alto doble, agarrando 2 lazadas, y aquí encima de ese punto bajo de la fila anterior
hacemos aquí, pasamos por 2 por 2 y por 2. Entonces ahí hemos hecho el punto alto doble. Entonces en todas las demás filas que van a tocar siempre vamos a repetir esta tercera y cuarta fila, ¿ya? Siempre que vamos a hacer estos arcos comenzamos tejiendo una cadena, un punto bajo, y hacemos las 7 cadenas, punto bajo en medio, y así 7 cadenas, punto bajo en medio, y así hasta llegar al final. Y cuando nos toque hacer esta fila donde están los grupos, siempre vamos a subir con 5 cadenas, y en la parte del medio del arco hacemos los 4 puntos altos juntos, cadena de separación, al medio 4 puntos altos juntos, cadena de separación, y así hasta llegar al final. Y al final siempre vamos a terminar en esta fila con un punto alto doble, ¿ya? Entonces esta es mi muestra. Y yo siempre les voy a recomendar que hagan una muestra antes de tejer la prenda. ¿Por qué? Porque así vamos a saber qué ancho vamos a necesitar y cuántas cadenas. Entonces en mi caso yo quiero que este chal de ancho me mida 36 centímetros, ya así como lo ven en la foto. Si ustedes quieren que mida lo mismo, pues hacen cadenas múltiplo de 5 más 1 y más una cadena de altura hasta que les dé el ancho que necesitan. ¿Ya? Entonces esta muestra a mí, por ejemplo, me mide 12 centímetros y yo quiero que mi chal me mida 36. Entonces yo voy a tejer 3 veces esto. Si acá tengo 25 cadenas, yo voy a tejer 3 veces esto, entonces son 75. Y esas 75 cadenas me van a medir mis 36 centímetros. ¿Ya? Entonces así ven que ya teniendo mi muestra de, por ejemplo, pueden hacer una muestra de 25 centímetros, tejen un poco para que vean qué ancho les da, y así ya saben cuántos van a necesitar para el ancho que quieran hacerlo, que en mi caso son 36 de ancho. ¿Y por qué les digo esto? Porque así tejamos con el mismo hilo o con la misma marca, el mismo material, el mismo crochet. No todas tejemos igual, algunas nos puede quedar más pequeño, más grande, o también si tejemos con un hilo de otra marca o diferente, también va a cambiar el tamaño. Así que ustedes tienen que guiarse de las medidas, no del material, ¿ya? Así que van a hacer cadenas múltiplo de 5 hasta que les dé el ancho que necesitan. Entonces yo acá ya tengo, les voy a mostrar mi chal ya avanzado, solo me falta cerrar. Ahora les voy a enseñar cómo. Y miren, aquí miren qué bonito se ve ya el punto avanzado. Entonces, como les dije, me mide de ancho 36 y yo he ido avanzando. Miren, acá ya tengo todo el largo hasta tener un largo de 1,60 m. Ya miren todo el largo que he avanzado. Le he dado un largo de 1,60 m en total, todo hasta llegar arriba. Entonces el chal me mide 36 por 1,60 m. Ya, entonces cuando ya terminé acá hasta la altura que yo necesito, ya saco mi marcador, porque acá yo siempre utilizo marcador para que esto no se me desteja cuando lo dejo así. Entonces ahí lo pongo y ya no se me desteje. Así que así podrían hacer para dejar su tejido mientras no lo están haciendo. Entonces acá ya llegué al 1,60 m que yo quiero que me mida de largo. Ahí se pueden guiar igual con ese largo, o si quieren hacerlo más largo, pues lo hacen más largo. Ya entonces aquí miren que ya terminé. Lo único que voy a hacer es hacer una cadena y voy a cortar y solo voy a dejar un poco de hebra para poder esconder adentro del tejido. Entonces acá me ayudo con la aguja lanera y lo que voy a hacer, siempre voy retrocediendo así entre los puntos, y traten de que su última fila terminar con este grupito de 4, ya donde hacemos los 4 puntos altos, para que así podamos esconder todas las hebras. Ya en este grupito es más fácil esconderlas acá, porque acá donde están los arcos no es tan fácil esconder la hebra. Entonces ven, voy pasando así, voy retrocediendo, vuelvo a avanzar. Si desean la siguen escondiendo hasta acá. Yo la voy a esconder solamente en este grupito, así. Y acá ya voy a cortar y ahí me quedaría listo
mi chal, así que es súper fácil de hacer. Lo único es repetir la tercera y la cuarta fila hasta que lleguen al largo. Espero que les haya gustado este tutorial. Si es así, no se olviden de dejar un like, de dejar un comentario de qué les pareció. Si todavía no están suscritos al canal, los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de los siguientes tutoriales que estaré subiendo. Que estén muy bien y gracias por ver hasta el final. Nos vemos. Chau, chau.